Y de ahí para acá creo yo que ha quedado así. Muy bien, tenemos este otro temita que es importante conocerlo. Yo no consigo un contador público que no me sepa explicar qué es el control interno, por ejemplo. Porque el control interno es un elemento importante dentro del proceso de auditoría. No solamente la auditoría de estado financiero, sino cualquier otro tipo de auditoría que nosotros hagamos. Siempre van a haber componentes del control interno que se van a ver involucrados. Entonces, esto supuestamente lo íbamos a incluir en el trabajo, pero no sé si por el tiempo no nos va a quedar chance. Sin embargo, no está de más que usted conozca qué es esto del control interno. Si ya lo sabe, pues qué bien. Esto del control interno tomó mayor relevancia a inicios de los años 80, que hubo una crisis económica en Estados Unidos y que en todo caso cuando hay crisis en Estados Unidos pues tiene una incidencia a nivel mundial. Entonces, con el gobierno del presidente Ronald Reagan en los años 80 se dio esta crisis económica y mucho se logró descubrir de que muchos problemas que se habían dado era precisamente porque las empresas no tenían buenos controles internos. Entonces se creó una comité de organizaciones patrocinadores, se le llamaba, que en inglés pues es, las siglas era COSO, ¿no? Committee of Sponsoring Organization, algo así en inglés, pero se llama COSO. Se creó el sistema COSO, que es una forma, un enfoque de control interno mucho más agresivo para evitar fraudes, es decir, para evitar fraudes, para evitar robos en las empresas, se fortificó esta parte y se llamó Comité de Organizaciones Patrocinadores porque participaron una serie de organizaciones no del gobierno, sino de la comunidad, como por ejemplo, ahí estaba el Instituto Americano de Contadores Públicos, estaba también la Asociación de Administradores Americanos. Habían cerca de 10 o 11 organizaciones no gubernamentales que diseñaron esto del COSO, ¿no? Ese COSO ha ido evolucionando y cada vez que se hace una modificación de este protocolo de actuación, se le pone el año, ¿no? Porque el último fue COSO 2013, pero no vamos a hablar del COSO propiamente, sino del control interno como figura necesaria dentro de cualquier empresa. Estoy preparado esta pequeña presentación para que entendamos mejor el punto que se pide en el trabajo de organización contable, que como repito, probablemente no logremos cubrir esta parte en el trabajo que están elaborando, que de hecho ya están haciendo el tercer laboratorio. ¿Qué es el control interno? Es bien importante que todos manejemos, decía, este concepto. No podemos darnos el lujo de decir que somos licenciados en contaduría pública si no conocemos qué es el control interno. Es algo indispensable, mucho menos llamarnos auditores. Porque de hecho, dentro del proceso de auditoría, hay una parte que es el estudio de evaluación de control interno, que es uno de los procedimientos fundamentales que se deben elaborar en cualquier auditoría que se realice. ¿Qué es el control interno? Es un plan organizado de trabajo. Quiere decir que es un plan que asigna funciones, ¿verdad? Que determina organismos dentro de la misma empresa. ¿Para qué? Para realizar cierta actividad, ciertos trabajos, el cual combina políticas y procedimientos. Ya vamos a hablar de qué es una política y qué es un procedimiento desde el punto de vista administrativo. ¿Qué es política? ¿Qué es procedimiento? Ya vamos a hablar de esto dentro del contexto del control interno mismo. Ahora, lo importante son estos 4 grandes propósitos u objetivos que tiene el control interno. Fíjese bien en eso. Que
dice salvaguardar los activos de la empresa, que es quizá el propósito más importante del control interno. La salvaguarda. ¿Qué es salvaguardar? Bueno, es evitar que algo se pierda, se extravíe, ¿verdad? Se dañe. Cualquier medida o acción que se toma dentro de la empresa para evitar que los activos, ¿qué son los activos? El dinero, la mercancía, la maquinaria, cualquier otro elemento dentro del activo que nosotros ya conocemos, ya sea corriente o no corriente. Cualquier medida que vaya orientada a evitar que esos activos sean robados o sufran algún tipo de daño, estamos dentro del control interno. La mayor parte del esfuerzo que se hace a nivel de control interno es para el primer propósito, salvaguardar los activos de la empresa. De ahí que cuando por ejemplo, las instalaciones están debidamente, se paga una prima de seguros a una compañía para que proteja en caso de daño, incendio o cualquier otro daño que pueda sufrir, terremoto, las instalaciones, eso es parte del control interno. Cuando el dinero se guarda en una caja fuerte, eso es parte del control interno. Cuando se le exige seguro de fidelidad a los cajeros, es decir, una fianza para garantizar que en caso de que haya pérdida de dinero, se responda a través de la fianza, eso es parte del control interno. Entonces, todo lo que va orientado a salvaguardar, desde una alarma contra incendios hasta ponerle doble candado a la puerta, todo eso es control interno. Ahora, ¿qué tan efectivas son las medidas? Eso ya es otra cosa. Pero el control interno existe en cualquier empresa, aunque la misma empresa no lo sepa. Porque en todas las empresas se toman, bien o mal, medidas para evitar que los activos sean robados o se dañen. ¿Ah? Se resguardan en una bodega con condiciones de humedad o de iluminación para evitar que se vayan a arruinar por el moho, la humedad puede dañarlo. Todo eso que se hace está orientado dentro del control interno. Luego, como segundo propósito y no menos importante, está garantizar la veracidad de los registros contables. Es decir, evitar o al menos minimizar el problema de que los registros no estén de acuerdo a la realidad. Es decir, que no existan registros mentirosos. A veces, en algunas empresas, la contabilidad dice una cosa y la realidad es otra. Y muchos fraudes se han dado a través de la contabilidades engañosas. Un caso muy emblemático, famoso, a nivel mundial, es el caso de Enron. Enron era una empresa, creo que la sede la tenía en California, que era distribuidora de energía, como CAES aquí, ¿no? Una empresa distribuidora de energía. Empezaron a tener problemas económicos y lo que ellos hicieron fue un entramado, le llaman, ¿no? O sea, en contabilidad forense se llama entramado, que consistía en disfrazar un montón de operaciones, hacía un montón de partiditas, por decirlo de esa manera, partiditas chiquitas, de tal manera que las deudas se disfrazaban como ingresos. Recuerde que tanto las deudas como los ingresos tienen saldos acreedores, entonces lo que hacían era cambiar contablemente nada más. La deuda la cambiaban por ingresos. Claro, había que hacer una serie de movimientos contables para que no se viera evidente lo que se estaba haciendo, ¿no? Disfrazar o maquillar un poquito las cifras para que en lugar de aparecer como deudas, aparecían como ventas. Y no existían tales ventas. Entonces, la empresa mantuvo durante varios años números favorables en cuanto a las ganancias, aparentemente, pero esas ganancias no existían porque eran deudas. Cuando, claro, esto genera una burbuja, o sea, empezamos a cubrir, pero de ya no nos alcanza la carpeta, no nos alcanza la cobija para cubrir todo lo que hemos estado tratando de esconder. Entonces se revienta la burbuja y pues sí, porque en algún momento los acreedores de esas deudas disfrazadas de ingresos empezaron a ver que no les abonaban a las deudas y en fin, empezó a reventar el problema y cuando reventó, pues de hecho muchos de los ejecutivos de la empresa Enron aún están en prisión debido a ese problema que es uno de tantos casos que ha habido, ¿no? Entonces,
Un control interno robusto, fuerte en una empresa, no permite que existan registros que no estén apegados a la realidad. Pero para eso hay que diseñar un montón de políticas y procedimientos que permitan garantizar, no solo a nivel físico, sino a nivel también electrónico, todas esas transacciones. O sea, evitar que haya fraude o error. El fraude es mentir, ¿verdad? Que ahí dice que vendimos 1 millón cuando realmente vendimos medio millón. Eso ya es fraude. No importa, el fraude no importa si es para robar. O sea, no confundamos los términos. A veces la gente fraude es robar. No, fraude es mentir para cualquier razón. Puede ser para robar, puede ser porque me gusta mentir, o puede ser para proteger a alguien, que no querramos que se sepa algo de alguien. Ese es fraude también. Esos dos primeros propósitos, esos dos primeros, o sea, estos dos. Y muy oscuro el color, ¿verdad? Estamos haciendo pininos con esto. Bueno, la idea es esa. Estos dos primeros están enmarcados dentro de lo que se conoce como control interno contable. Fíjese bien. Control interno contable. Estos dos, salvaguardar los activos y garantizar la veracidad de los registros, están dentro de lo que se conoce como control interno contable. Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen el control interno contable? Salvaguardar los activos de la empresa y garantizar la veracidad de los registros. Luego vienen los otros dos que están dentro de lo que se conoce como control interno administrativo. El control interno administrativo tiene que ver más, como su nombre lo indica, con parte de la administración. Y el tercero dice promover la eficiencia. La eficiencia es sacar el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzo, tiempo y costo, ¿no? Si usted puede hacer algo con el mínimo de tiempo, esfuerzo y costo y recursos, esfuerzo y recursos o costos, entonces usted está siendo eficiente. Parte del control interno está enfocado a eso, ¿no? A promover la eficiencia. Por ejemplo, hay empresas donde hay políticas para el uso del papel. Parece algo bien trivial. Una hoja de papel bond. Mire, una hoja de papel bond multiplicada por tantas veces que usted usa esas hojas para algo que no es para la empresa, son pérdidas que pueden ser miles de dólares para la empresa si lo tomamos en cuenta de una empresa grande. La eficiencia también va orientada al uso efectivo del tiempo. O sea, tener un control más efectivo sobre los empleados que hacen en su día a día. Algunos estamos recibiendo la clase ahorita y estamos en el trabajo, probablemente. Entonces, tendrá que haber un control interno sobre eso. Cada empresa tiene sus políticas. El uso del papel, el uso del agua, de la energía eléctrica, pagar ¿cómo se llama? Apagar los focos, ¿verdad? Desconectar las máquinas cuando se termina la jornada. Todo eso tiene que ver con la eficiencia, que es el uso efectivo de los recursos y minimizar, porque no se puede evitar el desperdicio. Fíjense, el desperdicio no se puede evitar, desperdicio siempre hay, por más que hagamos, pero debemos minimizar. Y lo otro, el último, lograr que el personal se adhiera a las políticas emanadas de la administración. Se ponen reglas políticas, o sea, reglas, pero a veces no se cumplen. Entonces, el control interno lo que busca es precisamente evitar, o más bien, garantizar que la gente haga lo que se le dice que haga. Entonces, dice, bueno, debemos estar todos los días 15 minutos antes de la hora de entrada, por ejemplo. Esa es una política bien común en muchas empresas, públicas y privadas. Entonces, para garantizar que eso pase, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos un reloj, marcador biométrico,
No lo mete el dedo, mete toda la mano, a veces hasta con la pupila del ojo se hace la medición. Otro es aplicar descuentos cuando llega tarde la persona. Descontar el séptimo día, que muchos dicen que es ilegal, pero que se basa en un artículo del Código de Trabajo que dice que cuando no se completa adecuadamente la jornada semanal, se pierde el derecho al día de descanso. Y en eso se basan muchos para aplicar eso de descontar el séptimo día, porque se supone que si usted llegó tarde una o dos veces, ya ahí ya no completó su jornada normal de trabajo y por lo tanto no tiene derecho al día de descanso. Es una medida demasiado drástica, ¿verdad? Se debería ser más conveniente pues descontarle los minutos que llegó tarde. Sin embargo, todo tiene una razón de ser, y la razón de ser de descontarle el séptimo precisamente no es que, porque si usted le van a descontar 10 minutos, le van a descontar 15 minutos, entonces usted dice que son 10 minutos, hace su calculito ahí, son un par de centavos y no va a sentirse motivado a llegar temprano, pero si usted sabe que le van a descontar el séptimo, usted hasta paga Uber para poder llegar. Entonces, es una medida de presión para que valga la pena y que usted se sienta realmente, tal vez no motivado, sino que asustado y que usted cumpla con algo, ¿no? Y ahí vamos viendo una serie de normas tendientes a garantizar que se cumplan las políticas que la administración ha definido. Bien. ¿Qué son las políticas de control interno? Si bien es cierto, fíjese, política y regla no son lo mismo, si nosotros empezamos a analizar los dos conceptos no son lo mismo. Pero para que lo entendamos, en cierta forma, las políticas son reglas. Reglas establecidas por la entidad para el cumplimiento de los objetivos del control interno. Todo tiene que ver con el control interno en este caso. Y estas se formulan conforme al área que se quiere controlar, es decir, dependiendo del área donde se va a aplicar el control, así se diseña la política. Algo bien importante es que la política debe ser clara, debe ser abarcar todas las situaciones posibles en las cuales se va a aplicar, no dejar dudas, no ser de carácter ambiguo, que alguien la entienda de una manera y otro lo entienda de otra, sino que la regla debe ser única y que todo el mundo la entienda. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de políticas de control interna, vamos a ver el área. Efectivo y equivalentes, que es un área dentro del control interno contable. Y ahí tenemos una política, un ejemplo de política de control interno en el área de efectivo y equivalente. Todo pago debe hacerse con cheque, con firma mancomunada del gerente y de un socio designado por la Junta de Accionistas. Eso es un ejemplo. No estoy, en este momento no estoy diciendo si esa política funciona o no funciona. Lo que sí puedo decirles es que es muy común. Casi en todas las empresas públicas y privadas existe una política parecida a esta. O sea, no exactamente igual así como está ahí, pero sí parecida a esta. Y el uso del cheque para pagar es una regla de control interno que poco a poco va desapareciendo con eso de las transferencias electrónicas, pero que en algunos casos todavía funciona, ¿no? Y que la firma, el cheque no debe firmarlo una sola persona. Eso es otra, quizás no política, también es una política, pero es una política muy general del control interno del efectivo, la mancomunación de firmas. Cuando decimos mancomunada, pues el cheque no debe ser firmado por una sola persona, sino deben ser dos y a lo sumo tres, que es lo más que le cabe a un cheque. Lo más que le va a aceptar un banco son 3 firmas, para evitar la colusión, es decir, para evitar que una sola persona controle todo y pueda esto generar algún tipo de robo. Por ejemplo, si usted firma los cheques y nadie más lo controla en ese sentido, pues usted puede hacerse un cheque a su nombre u otro tipo de trinquete, si le podemos llamar. Entonces, se supone que la firma mancomunada minimiza ese problema, aunque no lo elimina, porque puede ser que los 3 que firman se pongan de acuerdo. Eso se llama colusión. Se ponen de acuerdo y firman los cheques y ya determinan hacia dónde los van a dirigir. Pero ese es un ejemplo de política. Otra política en el área de las cuentas por cobrar es que todo cliente aspirante a crédito deberá ser investigado en DICOM y estar en categoría A para ser sujeto. El DICOM era una empresa que ya no existe. Le han cambiado nombre, que hoy hay más empresas dedicadas a esto. Ahora le llaman burós de crédito, oficinas de crédito, que son empresas que tienen
bases de datos de todos los deudores del sistema. Entonces, cuando usted va a parece que la Comisión Financiera de la Asamblea ha hecho algunas modificaciones, hago esta salvedad porque no es decir, mire, el licenciado dijo que, y eso ya no es así. Puede ser que haya algunos cambios, más que todo en cuanto a compartir la información que se tiene de los clientes, ya no es tan fácil como antes. Pero los bancos, por ejemplo, toda la información la enviaban a esta empresa y la empresa prestaba el servicio de consulta. Entonces, usted iba a un banco y decía quiero un préstamo, entonces consultaban a DICOM y ahí veían si usted estaba o no estaba en la lista negra de algún otro banco y dependiendo de eso le daban o no le daban el crédito. Es como una cooperacha de todas las instituciones que dan crédito para protegerse entre ellas, ¿no? Mire, este cliente es malo, no lo acepta. Eso como que lo han cambiado, que en cierta medida, pues sí, porque ha habido mucho abuso de la información crediticia de las personas. Pero también es una mala señal para nosotros como usuarios del sistema, porque nos hace irresponsables. Es decir, esta figura de DICOM de alguna manera nos presionaba a mantener nuestras deudas al día y todo lo demás, porque sabíamos de que si no lo hacíamos íbamos a tener problemas para obtener un crédito nuevo. Hoy, si quitan eso, entonces la gente, ya no me pueden investigar en DICOM, entonces yo dejo de pagar aquí y me voy a obtener un crédito. Entonces la irresponsabilidad financiera, que es característica del salvadoreño, se fomenta. Lo mismo que con lo del sobregiro, que han eliminado el sobregiro automático, dicen de que ya no, ningún cliente de tarjeta de crédito puede tener sobregiro automático, es decir, que si a él le tocó el límite ya no le van a dar. Porque eso es un negocio del banco, porque pobrecita la gente, ¿verdad? La obligan a endeudarse. No, señor, si uno se endeuda es porque quiere. Entonces, ¿qué va a fomentar esto? Que los bancos limiten prácticamente los créditos, no cualquiera va a poder tener tarjeta de crédito. Entonces, habría que sopesar las dos situaciones. No porque la gente diga, ay, qué bonito, ¿verdad? Ya no vamos a pagar esto, o qué bonito, ya no me van a exigir que haga esto. Eso es necesariamente bueno, porque a veces ese tipo de prebendas que le dan a las personas, lo que hacen es fomentar la irresponsabilidad de las personas. Entonces, bueno, esa es mi opinión muy personal en ese sentido. Pero la Comisión Financiera está dándole vuelta a todas las leyes y hay que tener cuidado porque hay que ver los dos lados de las dos caras de la moneda. No solamente el usuario de la tarjeta tiene derechos, sino que también el banco como tal tiene derechos. Por más que los bancos nos han sangrado durante décadas con los créditos y las comisiones y recargos escondidos que a veces uno va a consultar y tengo 5 pesitos en la cuenta y cuando va a consultar ya no tiene los 5 pesos porque se le ha cobrado alguna comisión que usted ni siquiera sabía. Esos abusos han existido, pero hay que ser equilibrados, es decir, hay que ver las dos caras de la moneda. Tampoco los empresarios son los enemigos del pueblo, eso es mentira. Veamos otro ejemplo. Miren, propiedad, planta y equipo. Es otra área de la contabilidad, de los activos. Y dice, todos los activos fijos cuyo valor exceda de $1,000 deberán estar debidamente asegurados. Se pone un límite porque no vamos a asegurar una engrapadora, ni vamos a asegurar una impresora. Aún ni una computadora a veces es tan imprescindible por su valor, ¿no? Digamos que la computadora valga 500 pesos, pues no le vamos a asegurar. Pero si es un servidor, ¿verdad?, que vale $20,000, entonces se vale la pena hacer un aseguramiento, una aseguranza con los gringos. Pero se ponen los $1,000 como mínimo, ¿no? Deben estar asegurados porque si sufren algún daño, tenemos alguna opción para recuperar parte, por lo menos parte de lo que se había invertido. Ahora, vamos ahora a los procedimientos que tienen una conexión directa con las políticas. Los procedimientos son los diversos pasos lógicos que se deben seguir para cumplir con una o más políticas de control interno. O sea, la política es la regla y el procedimiento es la concreción de la política. Cuando decimos concreción es cuando la política se lleva a la realidad. Entonces, el procedimiento, repito, parte de una política. Si usted no ha diseñado la política, no puede diseñar un procedimiento de control interno.
¿verdad? Primero la política, primero la regla y luego el procedimiento. Y no al revés. Los procedimientos se pueden plantear de diferentes formas, siendo las más comunes la forma narrativa. La forma narrativa es cuando usted dice, bueno, el cajero hace esto, el cajero luego envía el paquete al banco, el cajero recibe, luego firma, sella. Todos esos pasos que se dan de manera narrativa, es decir, escrito así como contar, como quien cuenta una historia. Pero a veces se le agrega más elementos y se puede hacer de manera gráfica a través de un flujograma, ¿no? Un poquito más sofisticado, donde los procedimientos, los pasos más bien del procedimiento se simbolizan con algún tipo de figuras como rectángulos, rombos, etcétera, ¿no? Creo que algunos ya han visto los flujogramas. Al menos yo cuando enseño auditoría 1, por ejemplo, trato de por lo menos dar la base de la flujogramación, porque ayuda bastante la flujogramación a entender un procedimiento de manera más efectiva que verlo únicamente de manera narrativa. Porque el flujograma lleva flechas y lleva flechas y lleva, como decía, figuras, y cada figura tiene un significado diferente, y entonces uno puede ver de manera un poquito más completa cómo se da el proceso. Vamos a ver algunos ejemplos así sencillitos. Quizá no el ejemplo del procedimiento en sí, sino la descripción de cómo haríamos el procedimiento. En efectivo equivalente, se recuerdan ustedes que dijimos que la emisión de cheques debe ser por firma mancomunada. Entonces, el procedimiento sería describir los pasos que se siguen para la emisión del cheque, desde el requerimiento hasta su emisión y registro. Es decir, todos los pasos porque para que se firme un cheque en una empresa, debe haber un requerimiento, ¿verdad? Alguien debe enviar una nota de requerimiento de ese cheque porque se necesita para pagarle al proveedor tal. Luego con el requerimiento va a otra serie de pasos hasta que se autoriza, se firma el cheque, se hace el voucher, se le da el cheque a la persona interesada, se registra la entrega del cheque, se hace el registro en los libros contables. En fin, hay una gran cantidad de pasos que hacer y eso es lo que sería el procedimiento. Y ahí terminamos. Nos vamos a quedar por ahí. Recuerden que tenemos el trabajo pendiente por ahí. Cualquier consulta al WhatsApp. Y ya les voy a enviar las dos presentaciones de hoy. Así que muchas gracias y suerte para las clases de la tarde. Feliz día.